Cuando mi esposo Armando murió, yo pensé que el dolor más grande sería despedirlo. Pensé que nada podría superar ese golpe que me apretaba el pecho cada vez que recordaba sus manos tibias sosteniendo las mías. Pero me equivoqué. La verdadera pesadilla comenzó después, en el instante exacto en que vi el rostro de mi nuera Julieta. Ese día descubrí que hay miradas capaces de helarte los huesos. Ella no lloró, no tembló, no mostró ni una sombra de tristeza. Solo observaba todo con una calma tan fría que me dio miedo. Aún puedo escuchar sus palabras como si me las estuviera diciendo al oído: a partir de ahora, esta casa es mía. Y mientras lo decía, mis maletas caían a la banqueta como si fueran basura que estorbaba su nueva vida. Luego remató con esa pregunta disfrazada de cortesía: ¿puedes irte a un asilo? Yo la miré, y sonreí. No por valentía, sino porque ella no tenía idea del secreto que yo guardaba tan profundo como mis cicatrices. No sabía nada de los 20 millones de pesos que Armando dejó solo para mí, ni de la casa en la playa de Puerto Vallarta que él quiso mantener fuera de todos los chismes y manos ajenas. Ella no sabía que, en realidad, esa casa donde yo ya no era bienvenida, nunca sería suya. Pero antes de contarte lo que vino después, déjame recordarte que revises si ya estás suscrito al canal, y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Me gusta sentir que no estoy sola cuando revivo todo esto. Aquel día gris, el ataúd descendía lentamente a la tierra húmeda. Una llovizna fina caía sobre nosotros, como si el cielo también estuviera despidiéndose de Armando. Después de 38 años de matrimonio, se fue igual que vivió, en silencio, con serenidad, sin molestar a nadie. Pero su ausencia dejó un vacío tan inmenso que parecía tragarse todo el aire a mi alrededor. Mientras la gente comenzaba a irse, una mano cálida tocó mi hombro. Era Miguel, mi hijo. «Mamá, vamos a casa. Necesitas descansar», me dijo. No pude responder. Solo asentí, porque hablar habría sido traicionar todas las lágrimas que me estaba tragando. A mi lado, Julieta permanecía inmóvil. Ni una lágrima, ni un gesto, ni siquiera un suspiro. Solo esos ojos fríos recorriendo el lugar como si todo fuera un inventario del que quería adueñarse. En el coche de regreso nadie dijo una palabra. Miguel conducía con el ceño fruncido, absorto en su propio dolor. Julieta, en cambio, revisaba su celular como si regresáramos de una reunión cualquiera. Cuando llegamos a la casa que Armando y yo construimos con años de trabajo, esa casa donde celebramos cumpleaños, navidades, y donde escuché por primera vez el llanto de mi hijo, algo me hizo detener el paso. Allí, en la entrada de la cochera, estaban mis 3 maletas. Habían quedado a la intemperie bajo la llovizna y ahora se empapaban poco a poco, como si fueran objetos sin dueño. Sentí que el corazón se me apretaba. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz temblorosa. Julieta se encogió de hombros y me lanzó esa sonrisa que no olvidaré nunca. Una sonrisa que no tenía alma. «Pensé que ya lo habías entendido», dijo. «Ahora que Armando ya no está, las cosas cambian». Miguel bajó la mirada. No se atrevía a verme a los ojos. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Hijo, ¿qué quiere decir tu esposa?», pregunté apenas en un susurro. Miguel tartamudeó. «Es temporal, mamá. Julieta cree que sería mejor que te quedaras en otro lugar». No pude reaccionar antes de que Julieta diera un paso hacia mí. Su perfume caro se mezcló con el olor de la lluvia. «A partir de ahora, esta casa es mía», dijo con una firmeza que casi me empujó hacia atrás. «Puedes irte a un asilo. Será mejor para todos». Cada palabra suya fue como una bofetada. Miré a Miguel, busqué en su rostro al niño que crié, al hombre que prometió cuidarme cuando yo ya no pudiera hacerlo. Pero él siguió callado, hundido, quizás dominado por esa mujer que siempre tuvo una sombra detrás de sus sonrisas. Respiré profundo. No lloré. El dolor me había vaciado por dentro y ahora solo quedaba una tranquilidad extraña, casi irreal. «Entiendo», fue lo único que dije. Y tomé mis maletas. Caminé hacia el pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la casa, ese que Armando usaba como bodega. Al abrir la puerta, me recibió el olor a humedad. Había una cama improvisada, una mesa vieja, y en una esquina un tazón para perro. Ellos no necesitaron decírmelo. El mensaje era claro:
Para ellos yo valía menos que una mascota. Me senté en aquella cama dura, sintiendo como el frío traspasaba mis huesos. Miré las paredes manchadas y la ventanita pequeña por donde apenas entraba un hilo de luz. Y ahí, en silencio, me di cuenta de algo. Julieta creía que me estaba echando de mi hogar, sin saber que muy pronto sería yo quien decidiría su destino. Porque mi secreto apenas estaba comenzando. No permití que las lágrimas salieran, aunque sentía como me ardían detrás de los ojos, listas para desbordarse en cualquier momento. Pero recordé algo que Armando repetía siempre en los momentos difíciles: el silencio, Elena, el silencio correcto es tu mejor defensa. Cuando todos crean que estás derrotada, guarda tus fuerzas. Ahí es donde realmente comienzas a ganar. Sus palabras me envolvieron como un abrazo que venía desde otro lugar, y me aferré a ellas mientras aquel cuarto húmedo me tragaba con su olor a polvo viejo y paredes mohosas. Me quedé sentada en la cama dura, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina como si estuviera marcando los segundos de una cuenta regresiva. Pensé en Armando, en su forma tranquila de hablar, en cómo siempre veía 3 pasos más adelante que los demás. Él sabía que su enfermedad avanzaba rápido, y aún así nunca dejó que el miedo nos guiara. Planeó cada detalle, incluso los que yo no quería escuchar. Lo que Julieta y Miguel no sabían, lo que nadie sabía, era que Armando había sido más prudente de lo que cualquiera imaginaba. Antes de que la muerte tocara a la puerta, él movió todo. La casa secreta en Puerto Vallarta, las acciones, las cuentas, todos nuestros bienes más valiosos, todo quedó a mi nombre. 20 millones de pesos que ni susurros dejaron escapar. Nadie, excepto él y yo, conocía ese capítulo oculto de nuestra vida. Llevé la mano a mi medallón, ese que me había regalado en nuestro último aniversario. Lo abrí con cuidado. Dentro estaba la pequeña llave dorada de la caja fuerte donde reposaban los documentos que podían derrumbar el mundo de Julieta en segundos. La sentí fría entre mis dedos y, por primera vez en días, una sonrisa pequeña se dibujó en mis labios. Julieta pensaba que yo era una mujer débil, vieja y fácil de pisotear. Una estorbo. No tenía idea de quién era yo realmente ni del monstruo que estaba despertando con su crueldad. Ella solo veía a una viuda silenciosa. Yo veía la oportunidad de hacer justicia, no por venganza, sino por respeto a mí misma y al hombre que me amó sin reservas. Esa noche no dormí. Pasé horas escuchando la lluvia y organizando en mi cabeza cada paso. No era un impulso. No era rabia. Era estrategia, era claridad. Era la voz de Armando guiándome en la oscuridad. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana diminuta, escuché los pasos de Julieta arriba. El sonido de las tazas, el aroma del café, me recordaron que para ellos yo no era más que la nueva empleada de la casa. Una sombra destinada a obedecer. Me levanté. Me lavé el rostro con el agua fría del grifo y peiné mis cabellos canosos. Me miré en el espejo roto que alguien había colgado torpemente en la pared. Tenía 63 años y una vida entera escrita en arrugas, pero mis ojos seguían vivos. Tenían un brillo que ni la tristeza ni la humillación podían borrar. Hoy empieza el juego, Armando, susurré. Y tú me enseñaste a jugar mejor que nadie. Subí las escaleras con calma, como quien camina hacia su propio destino. Cuando entré a la cocina, Julieta estaba sentada frente a su tableta, moviendo los dedos sobre la pantalla como si fuera la reina del palacio. Apenas levantó la vista. «Ah, ya estás aquí», dijo con un tono que helaba el ambiente. «El desayuno debe estar listo a las 7. Miguel quiere huevos con tocino. Los niños hotcakes. Yo, una ensalada de frutas y jugo verde». No respondí. Tomé el delantal y comencé a cocinar. Mis manos se movían con la misma precisión con la que se mueve una persona que ha hecho esto 1000 veces, pero mi mente estaba muy lejos de esa cocina. Observé a Julieta por el rabillo del ojo. Su postura, su forma de cruzar las piernas, su gesto satisfecho, todo en ella gritaba que llevaba años soñando con esta vida. Con esta casa. Con este poder. No sabía que estaba construyendo su propio final. Los niños bajaron con sueño. Jimena, la pequeña de 10 años, me abrazó sin entender nada. «Abuela, ¿por qué estás cocinando tú?» Antes de que pudiera responder, Julieta saltó como una serpiente. «La abuela nos va a ayudar en la casa ahora.
¿No te encanta?, dijo con su sonrisa envenenada. La niña asintió con confusión. Diego ni siquiera levantó la vista del celular. Miguel apareció enseguida, vestido para el trabajo. Me evitó. No fui invisible, fui incómoda. Como si recordarle que existo le despertara una culpa que trataba de enterrar a toda costa. Serví el desayuno en silencio. Nadie me invitó a sentarme. Nadie preguntó si ya había comido. Julieta se levantó, ordenando que los niños se alistaran para la escuela. Luego se acercó a mí, lo suficiente como para que solo yo escuchara su susurro. Deberías estar agradecida de que te deje quedarte aquí. Muchas suegras no tienen esa suerte. La miré. Sonreí apenas. Y en mi mente, sin que pudiera escucharlo, pensé: pobre Julieta, no sabes lo que acabas de despertar. Cuando todos se fueron, me quedé sola en aquella cocina que hasta hacía pocos días era el corazón de mi hogar. Cada esquina aún guardaba el aroma de los desayunos que preparaba para Armando, de las conversaciones tranquilas que compartíamos en las noches, de la risa que un día llenó la casa. Limpié la mesa con movimientos lentos y medidos, lavé los platos uno por uno, y dejé todo impecable. Era como limpiar no solo la cocina, sino la rabia que me hervía por dentro. Mi cuerpo obedecía en silencio, pero mi mente estaba despierta como nunca. Mientras barría la sala, mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada que Julieta había olvidado quitar del estante. Era de Armando y de mí, abrazados frente al mar el día en que compramos nuestra casa de playa en Puerto Vallarta. Ese día juramos que ese sería nuestro refugio secreto. Nadie más lo sabía. Ver esa foto ahí, mirándome como un recuerdo que se negaba a morir, despertó algo profundo en mí. Entendí que no podía actuar con impulsos ni rabia. Debía ser inteligente, fría, paciente. Tenía que observar sus hábitos, sus debilidades, las grietas en las que podía entrar. Durante la semana siguiente, me adapté a mi nueva rutina como si hubiera vivido así toda la vida. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, limpiaba baños, lavaba ropa, planchaba camisas. Y mientras hacía todo eso, Julieta no perdía la mínima oportunidad de humillarme. Elena, olvidaste limpiar debajo del sofá. ¡Qué descuido! Este plato tiene una mancha. ¿Acaso estás perdiendo la vista? ¡Ay, Elena! ¿Cuándo aprenderás? Sus palabras eran como pequeñas piedras lanzadas una tras otra, queriendo perforar mi dignidad. Yo no respondía, solo la observaba. Cada gesto, cada suspiro, cada palabra que escapaba de su boca revelaba más de lo que imaginaba. Miguel, por su parte, parecía desaparecer poco a poco. Llegaba tarde, cenaba sin hablar, y se encerraba en su habitación. Intenté acercarme algunas veces, pero cada intento terminaba con excusas torpes o silencios incómodos. Ya no era el hijo cálido y atento que yo había criado. Era como si estuviera viviendo atrapado en algo que no podía contar. Una de esas noches, cuando el silencio de la casa me envolvía por completo, tomé una decisión. Caminé hacia el despacho de Armando. No encendí la luz, conocía cada rincón de ese lugar de memoria. Pasé la mano por el sillón de cuero donde se sentaba a leer, abrí lentamente el cajón principal del escritorio, y sentí un vacío recorrerme el cuerpo. Estaba completamente vacío. Todos los documentos importantes habían desaparecido. Alguien había registrado su oficina. Ese descubrimiento me paralizó unos segundos. Luego respiré hondo y seguí buscando. Revisé los estantes, los cajones secundarios, los libros, hasta que mis dedos tocaron una superficie dura detrás de una hilera de enciclopedias. Allí estaba. La pequeña caja fuerte que Armando había instalado hace tantos años y que solo él y yo conocíamos. Saqué la llave escondida en mi medallón y la introduje con manos temblorosas. Cuando el mecanismo hizo clic, mis ojos se llenaron de lágrimas. Allí estaban los documentos originales de todas nuestras propiedades. Todo. Incluyendo la casa de playa, mi casa. Nuestra casa. Y, encima de todo, un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra firme de Armando. Lo abrí despacio, como si estuviera tocando su mano una vez más. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname. Siempre quise cuidarte incluso cuando yo ya no pudiera hacerlo. Me preocupa nuestro hijo, lo veo cambiar, perderse.
Temo que Julieta intente aprovecharse de ti. Por eso actué a tiempo. Todo lo que construimos está a tu nombre. Cuando llegue el momento, busca al licenciado Jorge Santos. Él sabrá qué hacer. No permitas que nadie te quite lo que es tuyo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Con amor eterno, Armando. Lloré en silencio. No era tristeza. Era un amor tan grande que dolía. Armando siempre supo ver lo que yo no quería ver. Siempre me protegió, incluso después de la vida. Guardé la carta en mi pecho como si fuera un escudo y seleccioné con cuidado una copia de los documentos más importantes. Los puse en mi bolso y volví a cerrar la caja fuerte. Salí de la oficina con el corazón acelerado, pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Cuando regresé a mi pequeño cuarto en el anexo, no me sentí pequeña. No más. Por primera vez desde su muerte, sentí fuerza. A la mañana siguiente, Julieta apareció con una lista de tareas casi tan larga como su ego. Me la entregó con esa sonrisa cargada de veneno que ya conocía tan bien. ¿Algún problema, Elena?, preguntó al verme tan tranquila. La miré con una serenidad que ella confundió con derrota. Ninguno, dije. Solo me estoy adaptando a mi nueva realidad. Ella sonrió, creyendo que había ganado. Mientras tanto, yo observaba. Tomaba nota mental de cada detalle. Los martes Julieta desaparecía durante horas, fingiendo ir al salón de belleza. Los jueves Miguel se quedaba hasta tarde en la oficina, pero cada vez se veía más preocupado. Y algo más, había documentos que Julieta escondía en su bolso cada vez que yo entraba a la cocina. Y llamadas telefónicas en susurros que terminaban abruptamente cuando alguien se acercaba. La casa tenía secretos. Y estaban a punto de salir a la luz. Cuando regresé a la casa aquella tarde, aún podía sentir en mis manos el leve temblor que me dejó la reunión con el licenciado Jorge. No era miedo, no, era algo distinto. Una mezcla rara entre alivio y una energía nueva, una fuerza que creí perdida hace años. Era como si Armando hubiera tomado mis hombros con esas manos grandes y firmes que siempre tenía, y me hubiera dicho, no te dejes. Tú sabes quién eres. Respiré hondo antes de abrir la puerta, tratando de guardar esa fuerza para lo que vendría. El silencio de la casa me sorprendió. No era el silencio tranquilo del hogar que alguna vez tuvimos, era un silencio tenso, de esos que huelen a problemas. Caminé por la sala mirando alrededor, reconociendo cada mueble que alguna vez elegimos juntos y que ahora parecía ajeno. Jimena estaba en el pórtico, sentada en una mecedora vieja que alguna vez restauré con mis propias manos. Tenía un libro abierto, pero sus ojos no estaban leyendo. Miraba hacia la nada, como si buscara respuestas en el aire. Cuando me vio, se levantó de inmediato y corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que sentí como se le tensaban los hombros, como si hubiera estado guardando algo todo el día. Abuela, pensé que no volverías, dijo con un hilo de voz. Ese comentario, tan inocente, me atravesó el alma. Me agaché para quedar a su altura y sostuve su carita con las manos. Siempre vuelvo, mi amor. Nunca te dejaría sola. La niña sonrió con alivio y volvió a su lectura, mientras yo entraba con pasos lentos, calculando cada movimiento. Ya no podía permitirme un solo error. Dejé la bolsa de las compras sobre la mesa y fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta y me arrodillé junto a la tabla floja del piso que Armando y yo escondimos hace décadas. Era nuestro pequeño secreto, una de esas travesuras de pareja que en su momento parecen insignificantes. Ahora era mi refugio. Guardé los dispositivos de grabación dentro de aquel espacio oscuro y respiré hondo. Era irónico. Para defender lo mío, tenía que actuar como una delincuente, cuando los verdaderos delincuentes dormían en las habitaciones de arriba. Me quedé un momento sentada en el piso, dejando que mis pensamientos se acomodaran. A mis 63 años jamás imaginé estar planeando estrategias, escondiendo cámaras, escuchando conversaciones entre sombras. Pero la vida tiene caminos extraños, y cuando menos lo esperas, te arroja a un escenario donde tienes que pelear por ti misma o desaparecer. Y yo no iba a desaparecer. No ahora. No después de todo lo que Armando y yo construimos con tanto sacrificio. Cuando subí a la cocina, Julieta ya había llegado. La escuché hablando por teléfono desde la sala, con esa voz dulce y falsa que usa cuando quiere impresionar a alguien.
Colgó cuando me vio, pero no me saludó. Me miró de arriba abajo como quien inspecciona un mueble viejo antes de tirarlo a la basura. «Espero que hayas limpiado», dijo sin rodeos, dejando su bolso sobre el sofá con un golpe seco. No respondí. No valía la pena. El silencio era mi mejor defensa, como siempre me decía Armando. Pero mientras me mantenía callada, mi mente anotaba cada palabra, cada gesto, cada oportunidad. Miguel llegó minutos después, cansado y tenso. No sabía si sentir compasión por él o rabia. Era un hombre dividido entre su esposa y su conciencia, pero las decisiones que estaba tomando no eran de un hombre bueno. Y eso, al final del día, solo tenía un nombre: cobardía. Los escuché hablar desde el pasillo. Pensaban que no estaba cerca. Pensaban que yo era invisible. «Miguel», dijo Julieta en voz baja, «el comprador quiere una respuesta ya. Si no lo hacemos esta semana, se irá con otra opción». Miguel suspiró, frustrado. «Te dije que no podemos vender ese terreno. Legalmente no es nuestro». Julieta chasqueó la lengua, molesta. «Tu madre no se va a enterar. Además, ¿qué puede hacer? Ni siquiera puede valerse sola. Solo firma los papeles y ya». Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Esa mujer no tenía idea de lo que estaba diciendo, ni de con quién estaba jugando. Tuve que apoyarme en la pared para no entrar y gritarles en la cara. Pero me contuve. Esto no era un impulso. Esto era una estrategia. Esa noche, mientras todos dormían, me moví por la casa como un fantasma. Coloqué el primer dispositivo detrás de un adorno en la sala. Allí solían discutir cuando creían que nadie escuchaba. Después coloqué la pequeña cámara en una maceta en la oficina de Miguel. Desde allí se podía ver claramente el escritorio donde manejaban los papeles. Me dolió el pecho colocar esas cosas, pero me dolería mucho más permitir que me arrebataran lo que es mío. Pasaron 2 días así, observando, escuchando, grabando. Y entonces ocurrió lo que temía, y lo que necesitaba. Esa noche, casi a medianoche, escuché pasos bajando las escaleras. Abrí los ojos de inmediato. Julieta caminaba hacia la oficina con algo en la mano, la carpeta gris donde Miguel guardaba documentos importantes. Me acerqué en silencio, escondiéndome en la oscuridad del pasillo. La vi entrar, prendió la lámpara, abrió la carpeta, y entonces lo vi claro. Ahí estaban las escrituras. Ahí estaba un contrato de venta. Y ahí, en una hoja suelta, estaban varios intentos de mi firma. Inexactos, torpes, pero cada vez más parecidos. Julieta tomó un bolígrafo, respiró hondo y murmuró para sí misma: «Vieja, ni cuenta se va a dar». En ese instante, la cámara oculta lo grabó todo. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la certeza absoluta de que el juego había terminado. Ella había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Me retiré lentamente a mi cuarto, sintiendo como mis manos dejaban de temblar. Me senté en la cama y miré fijamente la pared. Y allí, en ese silencio profundo, dije en voz baja: «Armando, llegó la hora». Ya no iba a esperar. Ya no iba a esconderme. Ya no iba a soportar humillaciones. Era momento de actuar. Y yo estaba lista. Julieta sonrió con esa expresión suya que siempre me ha puesto los nervios de punta, una mezcla de falsedad, ambición y esa seguridad venenosa que solo tienen las personas que creen tenerlo todo bajo control. Apoyó la mano en el hombro de Miguel como si fuesen la pareja perfecta y dijo con voz dulce, casi melosa, pero cargada de intención: «No te preocupes, Carlos. Todo estará listo muy pronto. Solo estamos afinando algunos detalles administrativos. Es cuestión de días». Yo seguí sirviendo el vino con la cabeza ligeramente inclinada, fingiendo obediencia, fingiendo que no entendía, fingiendo que no escuchaba. Pero por dentro mis manos sudaban, mi corazón latía fuerte y una parte de mí quería gritarles en la cara que ya sabía todo, que sus planes se habían vuelto un castillo de naipes listo para derrumbarse. Me contuve. Debía hacerlo. La caída de ellos tenía que ser completa, irreversible, y para eso necesitaba paciencia. Mientras continuaba sirviendo la cena, vi cómo Miguel evitaba mirarme. Tenía los ojos rojos, cansados, la frente sudada. Ese hombre ya no dormía bien,
Lo sabía por los pasos que escuchaba cada madrugada cuando bajaba a la cocina a beber agua. No era culpa. Era miedo. Y ese miedo iba creciendo a medida que la mentira se hacía más grande. Carlos levantó su copa sin prestarme la menor atención y dijo: «Perfecto. Entonces ustedes me avisan, ¿sí? Esto sin duda será un gran negocio para todos». La palabra negocio me quedó retumbando en la cabeza mientras me retiraba para seguir atendiendo la mesa. Negocio. ¿Cuándo se volvió mi vida, mi hogar, nuestro trabajo de décadas, un simple negocio para ellos? Apreté los labios para no decir nada, pero mis pensamientos eran un torbellino. La cena terminó tarde. Las risas, los brindis y las falsas cortesías llenaron la casa hasta casi las 11 de la noche. Cuando todos se fueron, solo quedamos los 4. Miguel y Julieta parecían más relajados, casi optimistas. Y yo solo quería que se durmieran para poder revisar las grabaciones nuevas. Recogí los platos en silencio mientras ellos seguían conversando en la sala. Pensaban que yo no existía. Pero cada palabra que salía de sus bocas me alimentaba más la determinación. Esa noche, cuando todo quedó en calma, fui a mi cuarto, me senté en la cama con las manos en el regazo y respiré hondo antes de revisar los audios. Lo que escuché era suficiente para que cualquier juez se llevara las manos a la cabeza. Había conversaciones hablando de firmas adelantadas, documentos corregidos, dinero bajo la mesa. Escuché incluso a Julieta diciendo con total frialdad: «La vieja ya no se dará cuenta de nada. Y si se da cuenta, demasiado tarde». Me quedé inmóvil. No lloré, no temblé. Fue como si algo dentro de mí hiciera clic, un mecanismo silencioso que llevaba demasiado tiempo esperando despertar. Tomé el celular y escribí un mensaje a Jorge: «Tengo todo. Estoy lista». Esa misma semana, la tensión en la casa creció. Era como si todos presintieran que algo estaba a punto de romperse, pero nadie sabía qué. Jimena, mi pobre niña, comenzó a quedarse más tiempo conmigo, como si pudiera sentir que yo iba a necesitarla o que ella me necesitaba a mí. Ella era mi única luz en esa casa sombría. Una mañana, mientras barría el pasillo del segundo piso, escuché a Julieta hablando por teléfono otra vez. Su voz estaba ansiosa, casi desesperada. «Sí, Ricardo, todo estará listo antes del viernes. Te lo dije. Solo necesito que ese comprador firme de una vez. Mientras más rápido salgamos de esto, mejor. La señora ya está vieja, no comprende nada. No va a sospechar». Me quedé quieta, con el corazón latiendo en la garganta. Viernes. Ese era su límite. Querían cerrar la venta ese día. Si lo lograban, sería mucho más difícil detenerlos. Pero yo ya tenía un plan. Y no pensaba fallar. Esa tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré otra carpeta escondida bajo su cama. Esta vez no dudé ni un segundo. La abrí y vi nuevos documentos falsificados. Incluso había copias de mi credencial de elector y de mi firma practicada una y otra vez. El nivel de descaro me dejó sin palabras. Era como si ya se sintieran dueños de todo, como si yo fuese una sombra sin voz, sin derechos. Fotografié todo con manos firmes, casi con frialdad quirúrgica. Ya no me temblaban los dedos. Ya no había miedo. Solo había certeza. Le envié las fotos a Jorge. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Esto es suficiente para detenerlos de inmediato». Pero yo aún no quería detenerlos. No todavía. Quería ver sus expresiones, quería oír sus excusas, quería sentir en el aire el momento exacto en el que comprendieran que todo lo que habían construido estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. La oportunidad llegó un día después. Julieta organizó otra cena. Esta vez más íntima, más calculada. Estaba Ricardo, su esposa y Carlos nuevamente. La tensión se respiraba desde la cocina hasta la sala. Ellos no lo sabían, pero yo ya había escondido dispositivos en todos los lugares clave. Cada palabra quedaría grabada. Carlos no tardó en ir al grano. «Entonces, Miguel, ¿cuándo podremos cerrar esto? Mis inversionistas ya quieren el terreno. Tenemos todo listo para firmar mañana si ustedes pueden». Julieta sonrió de nuevo. Una sonrisa peligrosa. Una sonrisa que yo iba a destruir. «Mañana estará todo», respondió. Miguel tragó saliva. Yo lo vi desde la cocina. Y por primera vez,
Sentí algo extraño por él, lástima. Era un hombre atrapado en sus propias decisiones. Y ya no iba a poder salir. Me quedé detrás de la barra, escuchando todo con el corazón latiendo como un tambor. La trampa estaba lista. El plan estaba en marcha. Y al día siguiente, alguien iba a caer. Y no iba a ser yo. Cuando colgué la llamada con Jorge, mis manos temblaban. No sabía si era por el miedo, la decepción o simplemente por el cansancio de sostener un peso que ya era demasiado grande para una mujer como yo. Me quedé mirando la ventana durante un largo rato, viendo cómo la tarde se iba apagando poco a poco, como si el cielo también estuviera cansado de llevar encima tantas verdades dolorosas. En ese silencio casi asfixiante, sentí algo que me golpeó más fuerte que todo lo que había vivido en esas últimas horas, la idea de que, de alguna manera, había fallado como madre. Una cosa es que el mundo te traicione, pero otra es sentir que tu propio hijo, aquel al que cargaste, cuidaste, defendiste y acompañaste, ahora caminaba por un sendero oscuro tomado de la mano de una mujer que solo veía en mí un obstáculo. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero mi pecho seguía ardiendo. ¿En qué momento Miguel se había deslizado por ese agujero que lo estaba tragando todo? ¿En qué punto dejé de ser su guía para convertirme en un estorbo? Por más que buscaba una respuesta, no la encontraba. Solo veía los ojos de aquel niño que alguna vez me pidió que lo despertara temprano para ver salir el sol, porque decía que era el momento más bonito del día. Ese mismo niño ahora estaba atrapado en un lío que podía destruir su vida. Me levanté lentamente de la silla y fui a mi habitación. Cada paso se sentía como si caminara sobre vidrio. Tenía que pensar con claridad. Tenía que actuar con inteligencia. No podía dejarme llevar por el dolor, aunque me desgarrara por dentro. Saqué una libreta del cajón, una vieja libreta de tapas duras donde solía escribir recetas, listas del mercado y pequeñas notas para recordar cosas. Pero esa tarde, esa libreta se convertiría en un testimonio. Empecé a escribir todo, fechas, conversaciones, frases exactas, nombres, movimientos sospechosos, todo detalle que pudiera servir para respaldar lo que Jorge y yo ya estábamos preparando. Mis dedos se movían rápido, como si temieran olvidar algo importante. De pronto, escuché la llave girar en la puerta de entrada. Mi corazón dio un salto. Reconocí el sonido de los tacones de Julieta antes incluso de que su sombra cruzara el pasillo. Su forma de caminar era tan característica como su forma de mentir, segura, afilada, casi desafiante. Cerré la libreta de golpe y la metí bajo un cojín justo cuando ella apareció en el marco de la puerta. ¿Descansando, Elena?, preguntó con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Solo leyendo un poco, respondí con suavidad, fingiendo normalidad. Ella asintió, pero su mirada viajó por la habitación como un lobo olfateando carne fresca. Sabía que desconfiaba de mí. Sabía que estaba intentando adivinar qué tanto había descubierto. Y yo, sentada allí con las manos cruzadas, tuve que resistir el impulso de levantarme y gritarle todo lo que llevaba dentro. Pero no podía. Todavía no. Tenía que seguir actuando como la mujer frágil que ella creía que era. Era mi única protección por ahora. Miguel llegará tarde, dijo mientras arreglaba su cabello frente al espejo. Tiene cosas que resolver. Cosas que resolver. La frase se me clavó en el pecho como una astilla. ¿Qué cosas estaba resolviendo? ¿Estaba hundiéndose más? ¿O finalmente había entendido la gravedad de todo? «Qué bien», respondí con tranquilidad, aunque por dentro me ardía el alma. Antes de irse, Julieta se detuvo en la puerta. Me miró largo, como si quisiera atravesarme con esa mirada afilada. «Si necesitas algo, avísame. No quiero que te pase nada, inesperado», dijo con una voz tan suave que me puso la piel de gallina. Cuando salió, sentí que por fin podía respirar. Esa mujer no amenazaba con gritar. Amenazaba con sonreír. Y eso era aún peor. Esa noche casi no cené. No tenía hambre. Tenía miedo. Un miedo tan grande que parecía una sombra sentada conmigo a la mesa, respirando a mi lado. Me acosté tarde, escuchando cada crujido de la casa, cada golpe del viento contra la ventana, cada auto que pasaba por la calle. Y aunque intenté cerrar los ojos, una sola idea no me dejaba descansar. Si Julieta sospechaba de mí, entonces el tiempo se estaba acabando.
No sabía exactamente qué iba a pasar. No sabía si Miguel recapacitaría o si la situación escalaría a un punto de no retorno. Pero algo muy dentro de mí gritaba que los días siguientes serían decisivos. Todo podía romperse. Todo podía estallar. Y yo tenía que estar lista. Porque si algo había aprendido en esos días oscuros, era que la peor traición no llega de los enemigos. Llega de quienes un día llamaste familia. Cuando terminé de pronunciar aquellas palabras, solo protegiendo lo que es mío, Julieta, sentí que algo en el ambiente se rompía. No fue un ruido físico, sino una tensión invisible que se estiró y se estiró hasta quedar lista para reventar. Julieta me miraba fijamente, como si estuviera calculando si yo era una amenaza real o solo una anciana temerosa que se había atrevido a abrir la boca más de lo necesario. Pero yo no bajé la mirada. Por primera vez desde que todo esto empezó, la enfrenté de verdad, con la misma fortaleza que Armando siempre vio en mí, incluso cuando yo misma dudaba de tenerla. Ella dio un paso hacia mí y pude sentir su respiración, cargada de ira, golpeándome la cara. «No tienes idea de con quién te estás metiendo», me dijo en voz baja, pero con un tono que helaba la sangre. «Tengo muy claro con quién estoy tratando», respondí sin moverme. Y por eso mismo, se acabó. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para que yo lo notara. El miedo es traicionero, se esconde bien, pero siempre se asoma por los dedos. Ella respiró hondo, tratando de controlar su enojo, y luego sonrió con esa sonrisa falsa que siempre me provocó náuseas. «Te crees muy lista, ¿verdad?», susurró. «Pero yo sé cómo deshacerme de gente como tú sin ensuciarme las manos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no retrocedí. No podía. Si lo hacía, perdía todo. «Puedes intentar lo que quieras», dije suavemente, «pero ahora ya no estoy sola. Y no podrás tocar nada que no te pertenece». Ella entrecerró los ojos. Podía ver cómo su mente trabajaba rápido, desesperada, buscando una salida. Sabía que algo había cambiado en la casa. Miguel ya no estaba dispuesto a seguir sus planes sin cuestionar. Los documentos, las pruebas, la presión, todo estaba empezando a arrinconarla. Y un animal acorralado es peligroso. En ese momento, escuchamos la puerta del despacho abrirse. Miguel apareció en el comedor con una expresión que nunca antes le había visto. Una mezcla de vergüenza, miedo y determinación. Caminó hacia nosotros sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió. «Julieta», dijo, «tenemos que hablar». Ella lo miró como si un desconocido le hubiera hablado. «¿Ahora qué?», preguntó irritada. Miguel tragó saliva, respiró hondo y sostuvo su mirada. «Ya no vamos a vender nada». El silencio que cayó fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Julieta dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe. «¿Qué dijiste?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Que no vamos a seguir adelante con esto», repitió él, más firme esta vez. «Y tampoco vamos a falsificar documentos. Ni vamos a tocar nada que no sea nuestro». Julieta abrió la boca, pero Miguel levantó la mano para detenerla. «No voy a perderlo todo por tus deudas, Julieta. No voy a destruir a mi madre. No voy a arruinar mi vida ni la de nuestros hijos». Ella lo miró como si de pronto ya no lo reconociera. Sus labios comenzaron a temblar y la furia le desfiguró el rostro. «Ah, claro», escupió. «Influenciado por la vieja, por esa mujer que te manipula con lágrimas y recuerdos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, Miguel. Pero no esperes que yo me hunda contigo». Y sin decir otra palabra, tomó su bolso, golpeó la silla al pasar y salió de la casa dando un portazo tan fuerte que la vajilla del aparador tintineó. Miguel se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lo observé durante un largo rato en silencio. Su respiración era pesada, entrecortada. El hombre que tenía frente a mí ya no era el cómplice perdido que había visto en días anteriores. Era mi hijo, roto, confundido, arrepentido. Caminé hacia él lentamente. «Miguel», susurré. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que me desgarró. Miedo, sí, pero también una súplica muda, como si quisiera decirme que aún había algo de luz dentro de él. «No sé qué hacer, mamá», dijo con voz quebrada. «No sé cómo arreglar esto». Me senté a su lado.
Por primera vez en semanas, puse mi mano sobre la suya. Ya diste el primer paso, respondí con calma. Lo que venga ahora será difícil, pero vamos a enfrentarlo. ¿Juntos? Él asintió lentamente, como un niño que vuelve a confiar en la mano que lo guía. En ese instante supe que la batalla no había terminado, pero también supe que algo muy importante había ocurrido. Miguel había elegido. Pero lo que no sabíamos, ninguno de los dos, era que Julieta no era de las que aceptaban perder. No sin luchar. No sin vengarse. Y esa noche, algo iba a suceder. Algo que cambiaría todo para siempre. Cuando Diego dijo aquello, pelearon de nuevo. Sentí un nudo en el estómago. Los niños estaban absorbiendo todo, cada susurro, cada puerta que se cerraba con fuerza, cada silencio incómodo. Miguel bajó la mirada, incapaz de ocultar el dolor que cargaba, y yo entendí que, aunque quería protegerlos, ya no tenía el control de nada. La casa, que antes rebosaba risas y olor a pan recién horneado cuando yo vivía en ella, ahora parecía un escenario vacío donde cada rincón aguardaba la explosión de una bomba que todos sabíamos que eventualmente iba a estallar. Después de dejar a los niños en la escuela, Miguel y yo regresamos a la casa en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Apenas entramos, su celular vibró. Él miró la pantalla y palideció. No necesitó decirme quién lo llamaba, su expresión lo reveló todo. Era Julieta. Miguel respondió con manos temblorosas, y tan pronto escuché su voz al otro lado, incluso sin oír sus palabras, supe que algo no estaba bien. Era como si su tono estuviera impregnado de un veneno que yo ya había aprendido a reconocer. No eran simples reclamos. No eran súplicas. Era otra cosa, una calma peligrosa, como la voz de alguien que ya decidió algo en su cabeza y solo está esperando el momento de ejecutarlo. Miguel colgó y respiró hondo, como quien vuelve del borde de un acantilado. Mamá, quiere que la veamos esta tarde. Dice que prefiere hablar personalmente. Me crucé de brazos, sintiendo como el aire se volvía pesado a mi alrededor. ¿Dónde? Pregunté, ya sospechando que la respuesta no me iba a gustar. En la casa, pero quiere que tú estés también. Quiere hablar con los tres. Aquello confirmó mis temores. Julieta no había escapado. Estaba preparando algo. La gente como ella no desaparece para rendirse, desaparece para idear estrategias, para planear venganzas silenciosas, para atacar donde más duele. Fue ahí cuando entendí que mi plan B no podía esperar más. Le pedí a Miguel que aguardara un momento mientras subía al pequeño cuarto del anexo. Abrí la cajita metálica donde guardaba documentos importantes, y debajo de las escrituras, encontré un papel doblado que había preparado días atrás. Era una carta dirigida a Jorge, mi abogado, explicando que, si no me comunicaba con él antes de medianoche, debía proceder a entregar toda la evidencia a la fiscalía sin esperar más. También incluía instrucciones específicas para proteger los bienes de la familia y para asegurar que los niños no quedaran expuestos a nada. Lo guardé dentro de mi bolso, junto con una copia de los audios, y bajé nuevamente. Miguel me miró confundido cuando me vio preparada para salir. ¿A dónde vas, mamá? A asegurarme de que si Julieta intenta algo, no pueda lastimarnos. No te preocupes, volveré antes de la reunión. No quiso hacer más preguntas. Ya estaba al límite emocional. Lo dejé sentado en la sala, con el rostro escondido entre las manos, y salí de la casa sintiendo como el viento frío me golpeaba el rostro, como si también quisiera advertirme que el día no terminaría bien. Fui a la oficina de Jorge y le entregué personalmente la carta. Él leyó la primera línea y levantó los ojos con preocupación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena? Este tipo de medidas solo se toman cuando uno teme por su vida. Me quedé en silencio unos segundos. Luego asentí. Jorge, estoy lidiando con una mujer que ya me demostró de lo que es capaz. No confío en ella. No confío en lo que puede hacer, ni en lo que puede hacerle a Miguel. Y no voy a esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Él guardó la carta en su caja fuerte y prometió cumplir cada instrucción. Cuando regresé a casa, ya era casi la hora de encontrarnos con Julieta. Miguel estaba parado junto a la ventana como un niño temeroso esperando un regaño. Cuando me escuchó entrar, me miró con esa mezcla de miedo y esperanza que había visto tantas veces en pacientes cuando aún trabajaba como voluntaria en el hospital.
¿Estás lista?, preguntó. Siempre lo estoy, respondí. Y juntos salimos hacia el lugar donde enfrentaríamos a la mujer que había estado a punto de destruir a nuestra familia desde adentro. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que Julieta no nos convocó para hablar. Nos convocó porque tenía preparada la jugada más peligrosa que había hecho hasta entonces. Y esta vez, podía costarnos más que una herencia. Podía costarnos la vida. El hombre perdió por un instante esa seguridad arrogante que traía pegada al rostro, como si de pronto hubiera recordado algo que lo inquietaba. Yo lo noté de inmediato. Esa mínima vacilación me confirmó que mi jugada había sido la correcta. Lo observé con atención mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo, y en ese silencio tenso sentí claramente cómo el ambiente de la sala cambiaba, como si una corriente fría hubiera atravesado la habitación. Julieta también lo percibió, porque dejó de hablar de golpe y lo miró con impaciencia, como esperando que él retomara el control de la situación. Renato carraspeó, tratando de recuperar la compostura, pero la voz ya no le salía tan firme como antes. Jorge Santos, no sabía que él estaba involucrado. Lo dijo casi en un murmullo, como si hablara más consigo mismo que con nosotros. Yo di un paso hacia él, sin miedo, sosteniéndole la mirada. Claro que está involucrado. Y con todo el contexto necesario. Tiene copias, tiene fechas, tiene los audios, y tiene instrucciones claras en caso de que algo me suceda. Las palabras resonaron en la sala como un golpe seco. No tuve que levantar la voz. La gravedad de lo que dije se sostuvo sola, pesada como una piedra caída desde una altura enorme. Julieta apretó los labios, se levantó bruscamente del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, como una fiera enjaulada. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Quieres destruirnos? ¿Quieres mandar a Miguel a la cárcel también? Esa última frase salió como un veneno disfrazado de preocupación, y vi a mi hijo encogerse un poco, como si lo hubiera golpeado de forma invisible. Me acerqué a él y puse una mano en su brazo, para recordarle que no estaba solo, que esta vez yo no iba a permitir que nadie lo manipulara. Julieta, dije con paciencia, aunque por dentro tenía el corazón acelerado, si alguien está destruyendo esta familia eres tú, no yo. Y no te atrevas a seguir usando a Miguel como escudo. Él merece la verdad. Y merece paz. Ella se detuvo y me miró con esos ojos furiosos que siempre usaba para intimidar, pero esta vez algo era distinto. Había miedo detrás de la rabia, un miedo que estaba intentando ocultar a toda costa. Renato, por su parte, pareció darse cuenta de que su presencia ya no jugaba a su favor. Enderezó los hombros, ajustó su chaqueta, e intentó recuperar el control hablando con un tono más formal. Creo que este no es el mejor ambiente para discutir temas legales. Señora Elena, señora Julieta, señor Miguel, les propongo que tomemos un tiempo y evaluemos opciones con calma. Pero Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente con una decisión que hacía mucho tiempo no veía en él. No, dijo con firmeza, mirando directamente a Julieta primero y luego a Renato. No vamos a seguir haciendo esto. No más secretos, no más mentiras, no más amenazas. Mamá tiene razón. Esto ya se salió de control y necesitamos enfrentar la verdad. Su voz temblaba un poco, pero su determinación era real. Julieta lo observó como si no reconociera al hombre frente a ella, como si esa fuerza que acababa de mostrarle resultara completamente nueva. Renato intentó interrumpirlo, pero Miguel lo ignoró. Quiero que te vayas, le dijo al supuesto abogado. No quiero que vuelvas a entrar en esta casa. Renato entreabrió la boca sorprendido, como si nunca le hubieran hablado así. Pero, yo solo intento ayudar. Fuera, repitió Miguel, esta vez más firme. Y llévate cualquier documento que hayas traído. No quiero nada tuyo cerca de mi familia. Renato apretó la mandíbula, recogió su maletín lentamente, y antes de marcharse lanzó una última mirada hacia Julieta, casi como pidiéndole una explicación silenciosa. Ella no se la dio. Solo lo despidió con un gesto brusco, como si ahora él también fuera un estorbo en sus planes. Cuando la puerta se cerró finalmente, el silencio que quedó en la sala fue denso, casi sofocante. Miguel se desplomó en una silla y pasó las manos por su rostro, agotado. Yo me quedé de pie, observando a mi nuera. Su respiración estaba agitada, sus manos temblaban ligeramente,
Y por primera vez desde que todo esto empezó, vi en ella algo parecido a la derrota, pero mezclado con una ira tan profunda que supe de inmediato que ese momento sería apenas el inicio de algo más grande. Porque Julieta no era una mujer que aceptara perder. Y mientras la miraba, entendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Cuando finalmente apagué la lámpara y traté de descansar, pensé que al amanecer todo estaría más claro, que por fin podría respirar sin sentir que alguien me observaba desde las sombras, pero estaba equivocada, porque alrededor de las 2 de la madrugada escuché un ruido seco proveniente del pasillo, como si algo pesado hubiera caído o alguien hubiera golpeado una pared con intención de hacerme saltar del susto, y aunque intenté convencerme de que tal vez era una maleta que Julieta había dejado mal apoyada, mi instinto me dijo que no era así. Me levanté lentamente, sintiendo ese hormigueo frío en la espalda que solo aparece cuando sabes que algo no está bien. Abrí la puerta apenas unos centímetros y vi una línea de luz amarillenta filtrándose desde la sala, algo imposible, porque antes de subir me había asegurado de apagar todo, así que avancé despacio por el pasillo, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor desbocado, y cuando llegué a la barandilla de la escalera escuché claramente la voz de Julieta, baja pero cargada de rabia contenida, como si hablara con alguien por teléfono o como si estuviera discutiendo consigo misma, y pude distinguir frases sueltas que me helaron la sangre. No voy a aceptar, no voy a dejar que me quite todo, no me importa lo que tenga que hacer, sí, pero asegúrate de que nadie lo descubra. Y en ese instante me di cuenta de que la tormenta no había terminado, que solo estaba cambiando de forma. Me apoyé en la pared para no caer. Cuando oí un susurro aún más inquietante, casi un siseo. Ella cree que ganó, mañana será diferente. Las palabras se clavaron en mi mente como agujas, y antes de que pudiera procesarlas, escuché un golpe seco y los pasos acelerados de Julieta subiendo de nuevo las escaleras, así que corrí de vuelta a mi cuarto para no ser descubierta. Cerré la puerta despacio y me quedé de pie en la oscuridad, con la respiración agitada, sintiendo mi propio pulso en los oídos. En ese momento entendí algo aterrador. Julieta no solo estaba enojada, estaba planeando algo que no era impulsivo ni fruto de una rabieta, sino algo pensado, algo frío, algo peligrosamente intencional. Me senté en la cama tratando de ordenar mis ideas, recordando cada gesto de ella durante el día, cada mirada cargada de odio, cada palabra disfrazada de indignación pero alimentada por una furia que ya no tenía límites, y comprendí que debía estar un paso adelante, más aún que antes, que no bastaba con haberla sacado temporalmente de la casa, porque una persona como Julieta, cuando siente que está perdiendo terreno, se aferra con las uñas a cualquier sombra para recuperar el control, y es capaz de hundir a quien sea con tal de no admitir su propia culpa. Pensé en los niños, en cómo habían mirado a su madre esa mañana, confundidos, asustados, intentando juntar piezas que aún no podían comprender, y una nueva determinación se abrió paso dentro de mí, una fuerza que no sabía que todavía tenía. Respiré hondo, abracé el medallón de Armando como si pudiera darme su bendición desde donde estuviera y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. La mañana siguiente no solo reclamaría mi cuarto principal, sino también mi lugar en esta familia. Protegería a Miguel y a mis nietos cueste lo que cueste, aunque eso significara enfrentarme a Julieta de una manera que jamás imaginé, porque entendí con absoluta claridad que lo que escuché esa noche no era simple enojo, era una amenaza envuelta en palabras veladas, una advertencia oscura que anunciaba que Julieta estaba dispuesta a cruzar límites que yo no iba a permitir. Y mientras intentaba cerrar los ojos, sintiendo el peso de lo que venía, supe que la verdadera batalla empezaría al amanecer. Mientras Jorge continuaba escribiendo, sentí que cada palabra que él anotaba sellaba una parte de mi destino, como si finalmente estuviera recuperando el control de mi propia vida después de tanto tiempo viviendo bajo el techo de alguien que me trataba como un estorbo. Sin embargo, mientras lo escuchaba hablar sobre trámites, garantías y medidas de protección, un pensamiento inquietante comenzó a formarse en el fondo de mi mente, un pensamiento que llevaba horas golpeándome el pecho como un puño cerrado. Julieta no iba a aceptar nada de esto tan fácilmente, no después de haber perdido su control, su hogar, su acceso a mi dinero, porque conocía ese brillo en sus ojos, ese resentimiento que se le clavaba en la piel como un veneno, y sabía que era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralada. Y mientras Jorge nos explicaba los pasos a seguir,
pude sentir como una sombra de preocupación cruzaba el rostro de Miguel, como si por fin comprendiera que la mujer que él había amado durante tantos años ya no era la misma persona que había conocido, que algo en ella se había descompuesto por dentro, como una máquina rota buscando destruirlo todo a su alrededor, incluso a sus propios hijos, si eso significaba ganar la guerra que ella misma había comenzado. Cuando finalmente salimos del despacho del abogado, el sol del mediodía nos golpeó con un calor pesado, casi insoportable, pero lo que realmente me asfixiaba era la sensación de que algo se nos escapaba, como si la calma de la calle fuera solo una ilusión antes del verdadero desastre. Así que mientras caminábamos hacia el auto, sentí la necesidad urgente de mirar por encima del hombro, casi convencida de que Julieta aparecería en cualquier momento, observándonos desde algún rincón como un animal herido buscando su oportunidad para atacar. Miguel abrió la puerta del carro, pero antes de entrar se quedó quieto, como si de repente el mundo se hubiera detenido, y me dijo con voz baja, casi temblorosa: «Mamá, ¿crees que ella podría intentar quitarnos a los niños?» Y su pregunta no era simple miedo, sino una verdad que ni él ni yo queríamos admitir en voz alta, porque la respuesta era sí. Julieta era lo suficientemente impulsiva, lo suficientemente desesperada, lo suficientemente irresponsable para hacerlo, así que coloqué mi mano sobre su brazo y le dije la verdad más dura que una madre puede decirle a su hijo: «Miguel, tenemos que prepararnos para todo». Entramos al auto con la sensación de que no solo nos alejábamos del despacho del abogado, sino también de la vida que habíamos tenido hasta ahora, porque cuando una amenaza emerge dentro de la familia, ya nada vuelve a ser igual. Mientras manejábamos de regreso a la casa, mi mente repasaba cada detalle, cada palabra escuchada, cada gesto extraño de Julieta en los últimos meses, y cuanto más recordaba, más evidente se hacía que su obsesión con el dinero no era lo más peligroso, sino esa necesidad enfermiza de control, esa manía de manipular a todos con tal de no enfrentar sus propios errores. Cuando llegamos a la casa, antes de bajar, sentí mi teléfono vibrar en el bolso. Al sacarlo, vi un mensaje desconocido que hizo que mi respiración se cortara de golpe. «Esto apenas empieza». No había nombre, no había número identificado, solo esa frase corta que parecía escrita con veneno. Por un momento pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero no, el mensaje estaba ahí, parpadeando en la pantalla como una advertencia silenciosa. Miguel vio mi reacción y me preguntó qué sucedía, pero antes de poder responder decidí guardar el teléfono, no porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que si él veía ese mensaje en ese estado, perdería por completo la poca estabilidad emocional que le quedaba. No quise alarmarlo, no cuando los niños nos esperaban en casa y necesitaban calma, así que respiré profundo, apreté el medallón de Armando en mi mano y bajé del auto sintiendo que un nuevo capítulo, más oscuro, más incierto, acababa de comenzar sin que yo pudiera detenerlo. Me quedé en silencio un largo rato, mirando esas luces nuevas que ahora marcaban cada rincón de mi jardín como si fueran guardianes cansados, recién llegados a una batalla que todavía no entendían. Sentí que algo dentro de mí se rompía despacio, como una cuerda vieja que aguanta, hasta que al fin cede. Nunca imaginé que la vida me llevaría a sentarme en mi propio pórtico, en mi propia casa, con el corazón encogido y el miedo rondando como un animal que huele sangre. Le puse una mano en el hombro a Miguel, no para consolarlo, sino para que supiera que yo seguía ahí, firme, aunque por dentro también estuviera temblando. No dije nada al principio, solo respiré hondo, dejando que el aire fresco de la noche empujara un poco de calma dentro de mí. La verdad, Miguel, no pensé que ella se atrevería a llegar tan lejos, dije finalmente, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Sentí un nudo en la garganta cuando él levantó la mirada y pude ver sus ojos, rojos, hinchados, llenos de una culpa que lo perseguía como una sombra pegada al cuerpo. «Mamá, yo fui muy ciego», murmuró. «La defendí incluso cuando tú ya sabías que algo estaba mal. No supe ver lo que estaba pasando. No supe proteger a mis hijos». Cerró los puños como si quisiera apretarse la vergüenza entre los dedos. Yo le toqué la mano, con suavidad. «No es tu culpa, Miguel. Una persona que manipula, que miente y que se enreda en sus propias obsesiones, puede arrastrar a cualquiera. Tú solo querías tener una familia en paz». Él bajó la cabeza. «Y mira dónde acabamos».
Nos quedamos oyendo los ruidos de los técnicos que aún terminaban de asegurar la casa. Cada taladro, cada metal ajustado, cada nuevo candado era una confirmación de que la amenaza era real. No uno de esos miedos que se van con el amanecer, sino uno que te despierta por las noches, que te hace mirar por la ventana antes de dormir, que te obliga a dudar hasta de tus propios recuerdos. Cuando finalmente los técnicos se fueron y quedamos solo nosotros, el silencio que quedó fue todavía más pesado. Sentí que ese silencio traía una pregunta que ninguno de los dos quería hacer. «Mamá», comenzó Miguel, titubeando, con esa voz quebrada que no le escuchaba desde que era un niño. «¿Crees que ella vuelva?» Y no me refiero a volver a hablar. Me refiero a volver así. Miré más allá de la reja, hacia la calle quieta, hacia esa oscuridad que parecía demasiado grande. No quería asustarlo más, pero tampoco podía mentirle. «Miguel», dije con un suspiro lento, «ella no está bien». Y una persona que no está bien puede cruzar líneas que antes parecían imposibles. Tú la viste anoche. Y hoy entró aquí sin dudarlo. Ya no es la misma mujer que conociste. Él tragó saliva, pero no me interrumpió. Por eso, continué, tenemos que estar un paso adelante. No podemos esperar a que haga el siguiente movimiento. Tenemos que anticiparnos. Proteger a los niños. Proteger esta casa. Protegernos nosotros. Él asintió, pasándose la mano por el pelo, como buscando la fuerza que sabía que ya no tenía. Justo cuando estaba por decir algo más, escuchamos un golpe seco al otro lado de la reja, algo metálico, algo que no correspondía al sonido normal del barrio a esa hora. Miguel se tensó al instante. Yo también. No nos levantamos, pero ambos giramos la cabeza al mismo tiempo, como si una cuerda invisible nos hubiera jalado. No se veía nada, pero el sonido había sido real, tan real que mi piel se erizó de inmediato. «¿Oíste eso?», susurró Miguel. «Sí», respondí apenas moviendo los labios. Por un momento sentimos que la casa entera contenía el aliento. Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Luego escuchamos pasos. No rápidos. No violentos. Pasos lentos, como si alguien caminara junto a la reja, despacio, como midiendo algo. Como reconociendo el terreno. Miguel se puso de pie, acercándose un poco sin llegar demasiado lejos. «Mamá, entra». Su voz era firme, pero yo sabía que por dentro estaba tan asustado como yo. No me moví. No podía. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Los pasos se detuvieron justo frente a nosotros, del otro lado de la reja metálica. «Miguel», susurró una voz que reconocí al instante. «Necesito hablar contigo». El corazón se me detuvo. Era Julieta. Pero no había venido a hablar. Yo lo sabía. Lo podía sentir. Su sombra quieta detrás de la reja lo confirmaba. Y también el temblor en mi propio pecho. Cuando el comandante dijo eso, sentí que el aire se volvía más pesado, como si la habitación se hubiera encogido de pronto y cada pared quisiera cerrarse encima de mí. Lo miré sin pestañear, intentando prepararme para cualquier cosa, pero en el fondo sabía que nada podía prepararme para las palabras que salieron de su boca. «Asegura que usted la ha perseguido durante meses, que la ha amenazado y que incluso intentó envenenarla», declaró con una calma tan fría que me hizo estremecer. Por un segundo no supe si reír o llorar. Era tan absurdo, tan retorcido, tan fuera de toda lógica que por un instante dudé si Julieta seguía viviendo en el mismo mundo que nosotros. «Comandante, usted me ha conocido apenas media hora, pero dígame, ¿de verdad le parezco alguien capaz de semejante locura?», pregunté con la voz firme aunque por dentro sintiera que una ola de cansancio me arrastraba. Él negó con la cabeza de inmediato. «No, señora, no lo creo. Pero lo que ella dice queda asentado, y usted debe saberlo». Asentí lentamente, sintiendo un amargo nudo en la garganta. En ese momento, Miguel regresó acompañado del oficial, y su rostro decía más que cualquier palabra. Estaba pálido, devastado, con los ojos enrojecidos como si cada frase de Julieta hubiera sido un dardo venenoso dirigido directamente a su corazón. Cuando se acercó, lo tomé de la mano sin decir nada. Él necesitaba sentir ancla, y yo estaba ahí para eso. «¿Qué te dijo?», pregunté casi en un susurro, aunque ya intuía que nada había sido bueno. Miguel respiró profundo, como si le costara encontrar aire. «Mamá,
Ella no está bien. No es solo enojo, no es solo confusión. Es como si estuviera viviendo en una historia paralela, una donde nosotros somos los villanos y ella la víctima. Dice que tú le robaste a mi padre, que tú manipulaste todo para quedarte con sus bienes. Que estás obsesionada conmigo y con los niños. Que no la dejaste ser madre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, no por lo que significaban, sino porque entendí que Julieta ya estaba perdida en un laberinto construido por su propia mente, uno donde ya no sabía distinguir lo real de lo que deseaba creer. Cerré los ojos un instante, intentando contener la tristeza que subía por mi pecho como una marea oscura. Miguel, hijo, escúchame con mucha atención, dije apretando su mano con fuerza. Este no es un pleito familiar común, esto ya es una situación de riesgo, una que puede escalar a algo peor si no actuamos rápido. El comandante asintió. Tiene razón, señor Miguel. Su esposa está mostrando patrones de comportamiento impulsivo, y dada la falsificación de documentos, el intento de venta ilícita y el allanamiento, no podemos descartar que vuelva a intentar algo parecido. Necesitan tomar medidas fuertes. Miguel se hundió en la silla, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Yo lo abracé, por primera vez en años, como cuando era niño y venía corriendo a mí porque soñaba con monstruos. Solo que esta vez el monstruo era real. Y llevaba el rostro de la mujer que él había amado. El comandante nos explicó el proceso. Las acusaciones de Julieta serían archivadas como parte de un expediente psiquiátrico, habría una evaluación obligatoria, la medida de protección se reforzaría y tendríamos que presentarnos a una audiencia en menos de una semana. Todo se volvió una nube borrosa de términos legales y firmas, pero lo más claro era esto. Julieta había cruzado una línea que ya no tenía retorno. Cuando salimos de la oficina del comandante, el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un azul tenue. El aire olía a sal y humedad, como si el mar quisiera advertirnos de algo. Miguel caminaba en silencio, con ese gesto perdido que solo tienen las personas que acaban de ver derrumbarse el mundo que creían conocer. Le toqué el brazo. Hijo, vamos a salir de esto. Los niños saldrán de esto. Pero tienes que ser fuerte ahora. Él respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, me miró con esa expresión que tenía cuando era pequeño. Confiaba en mí. Confiaba en que yo sabría qué hacer. Y aunque yo también tenía miedo, supe en mi interior que no podía fallarle. No ahora. No cuando la tormenta apenas estaba empezando. Miguel se quedó en silencio ante la pregunta de Jimena, y por un instante vi cómo su mirada se perdía en el vacío, como si buscara una respuesta que no existía o que quizá temía pronunciar. Entonces respiró profundo y dijo con voz suave, casi quebrada, no lo sabemos, princesa, pero lo importante ahora es que tú y Diego están a salvo, que todo está bajo control y que vamos a estar bien. Jimena bajó la cabeza, jugando con la manga de su pijama, y yo sentí el impulso de abrazarla y decirle que nada malo volvería a pasarle, pero sabía que no podía prometer algo que la vida siempre encontraba forma de desafiar. Después del desayuno, mientras los niños se preparaban para ir a la escuela, me quedé sola en el comedor observando los platos a medio terminar, las mochilas en el suelo, el desorden típico de una mañana cualquiera. Qué extraño, pensé, cómo la rutina sigue adelante incluso cuando el mundo personal de uno está tambaleándose. Era como si la vida quisiera recordarme que no importa cuán fuerte llegue el golpe, siempre hay que levantarse y continuar. Cuando Miguel regresó de dejar a los niños, se dejó caer en una silla con un suspiro tan profundo que parecía llevar consigo años de cansancio acumulado. Lo miré y en ese momento entendí que mi hijo estaba librando una batalla interna que lo estaba desgarrando. El amor que alguna vez sintió por Julieta, la traición reciente, la culpa por no haber visto antes las señales, y el miedo a lo que vendría. Mamá, anoche, cuando la vi, no reconocí a la mujer con la que me casé. Era como si hubiera un vacío detrás de sus ojos, una especie de furia fría, calculada. No sé en qué momento se convirtió en eso. Me acerqué y apoyé una mano sobre su hombro. Hijo, hay personas que llevan grietas por dentro, grietas que uno no ve hasta que ya es demasiado tarde. No es tu culpa no haber podido salvarla. Él cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Le respondí con suavidad pero con firmeza, porque sabía que él necesitaba dirección más que consuelo.
Sigues por tus hijos. Sigues por ti. Sigues porque aunque todo esté en ruinas, todavía hay algo que vale la pena proteger. Aún estaba hablando cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta, un sonido seco que hizo eco en toda la casa. Miguel se tensó de inmediato y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esperábamos al equipo de seguridad que vendría a reforzar las alarmas, pero aún era muy temprano. Miguel caminó hacia la entrada con cautela, y yo lo seguí a pocos pasos, con el corazón martillando en mi pecho. Cuando abrió la puerta, no era un técnico ni un vecino. Era un hombre trajeado, alto, delgado, con expresión dura y un portafolio de cuero en la mano. ¿El señor Miguel Silva?, preguntó con una voz tan fría que parecía metálica. Miguel dudó, luego respondió, sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre abrió su portafolio con movimientos precisos, casi inhumanos, y nos mostró una identificación que apenas alcancé a leer. Vengo de parte del acreedor privado de la señora Julieta Silva. Tenemos asuntos pendientes que requieren su atención inmediata. Sentí como si un cubo de agua helada me cayera encima. Los usureros. Las deudas que Miguel apenas había mencionado. Ese era el tipo de gente que no entiende de excusas, ni de lágrimas, ni de juicios pendientes. Miguel tragó saliva y dio un paso atrás. Ahora no es un buen momento. El hombre alzó una ceja con una frialdad que me puso los nervios de punta. Para nosotros siempre es un buen momento, señor Silva. Y si su esposa no puede cumplir con sus obligaciones, usted tendrá que hacerlo. Yo di un paso adelante, movida por un instinto que ni siquiera sabía que tenía. Aquí no se va a hablar de nada sin la presencia de nuestro abogado. Si tiene algún documento, puede dejarlo y se le responderá a través de la vía legal. El hombre me miró, analizándome de pies a cabeza, como si intentara calcular qué tan difícil sería quebrarme. Y entonces sonrió, una sonrisa pequeña, torcida, peligrosa. Entonces asegúrense de responder pronto. Porque la paciencia, señora, tiene su precio. Y sin esperar más, se dio media vuelta y se fue, dejando en el aire una sensación tan espesa que parecía humo. Cuando cerramos la puerta, Miguel se dejó caer contra la pared. Mamá, esto no termina. Esto, apenas empieza. Yo lo miré y supe con absoluta claridad que tenía razón. Porque aunque Julieta estaba detenida, sus decisiones, sus errores, sus sombras, seguían moviéndose allá afuera. Y de una forma u otra, esas sombras iban a tocarnos. Pero también supe algo más, que yo no iba a permitir que destruyeran a mi familia. No mientras aún me quedara un solo aliento. Aquella noche, mientras escuchaba el romper de las olas contra la orilla, sentí algo dentro de mí que llevaba meses dormido. Una calma diferente, no la calma que uno finge para que los demás no se preocupen, sino esa paz que nace cuando aceptas que ya no puedes controlar nada, que solo te queda respirar y seguir adelante. Me quedé allí por horas, abrazada a mi copa de vino como si fuera una especie de ancla que me mantenía en el presente, escuchando el murmullo del mar mezclarse con los recuerdos que regresaban uno por uno, algunos dulces, otros dolorosos, otros que creí haber enterrado para siempre. Pero mientras más pensaba en todo lo que había vivido, más me daba cuenta de que esta soledad no era un castigo, sino un tipo extraño de regalo, una pausa obligada que la vida me había empujado a tomar para reencontrarme con esa mujer que la rutina, la tristeza y la traición habían ido desgastando sin que yo lo notara. Empecé a sentir como si Armando estuviera sentado conmigo, como si su presencia invisible llenara el espacio vacío a mi lado en la mecedora, recordándome que yo había sobrevivido a cosas peores, que la vida siempre encuentra una forma de sacudirte justo cuando crees que ya no puedes recibir otro golpe. Me dormí tarde, arrullada por el sonido del mar, pero a la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si algo en la casa hubiera cambiado mientras yo dormía. No era miedo, era una especie de alerta silenciosa, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí antes que tú. Caminé por la casa en silencio, descalza, dejando que el frío del piso me despertara por completo mientras encendía las luces una por una. Todo parecía estar en su lugar, los platos lavados, las ventanas cerradas, los dibujos de los niños aún pegados al refrigerador, pero aún así había algo en el aire, algo que no lograba descifrar. Abrí la puerta principal y asomé la mirada hacia la playa.
El sol apenas comenzaba a elevarse y el cielo estaba pintado con tonos anaranjados y rosados, pero lo que realmente llamó mi atención fueron las pisadas marcadas en la arena húmeda frente a mi casa, huellas recientes, demasiado recientes, que no estaban allí la noche anterior. Me quedé inmóvil, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda de arriba abajo mientras analizaba el tamaño, la forma, la dirección. No eran mis pisadas. Y tampoco eran las de ningún vecino, porque la arena frente a mi casa siempre estaba limpia a esa hora. Abrí un poco más la puerta y miré a los lados, tratando de encontrar alguna señal, alguna figura, algo que me dijera quién había estado tan cerca mientras yo dormía. No había nadie. Solo el mar, las gaviotas y ese silencio pesado que a veces asusta más que el ruido. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda contra ella, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. No quería pensarlo, no quería siquiera considerarlo, pero mi mente, terca como siempre, llegó sola a la conclusión que me negaba a aceptar. ¿Y si Julieta había venido hasta aquí? ¿Y si, a pesar de las restricciones, del brazalete electrónico, de la vigilancia, ella seguía obsesionada con lo que no era suyo? Respiré hondo, intentando tranquilizarme, diciéndome que quizás eran huellas de algún pescador, de un turista madrugador o incluso de algún perro que había pasado por allí. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Conocía esa sensación, esa punzada helada en el pecho, esa intuición que te avisa cuando algo no anda bien. Y por primera vez desde que llegué a la casa de playa, sentí que tal vez no estaba tan sola como creía. Caminé hacia la cocina rumbo al teléfono para llamar a Miguel, pero me detuve a mitad del camino. No podía preocuparlo otra vez, no después de lo que él también estaba cargando con los niños, con los papeles del divorcio, con las deudas que Julieta había dejado. Además, no tenía pruebas, solo unas huellas en la arena. Aún así, decidí activar el sistema de seguridad completo y revisar en el monitor las cámaras instaladas hacía pocos días. Rewind, rewind, rewind. Y entonces lo vi. Una sombra. Una figura que se detuvo frente a mi casa alrededor de las 3 de la mañana. No se acercó, no tocó, no intentó entrar. Solo se quedó allí, observando. La imagen era borrosa, el lente había captado solo una silueta oscura, pero algo en esa postura, en ese modo de inclinar la cabeza hacia la ventana del pórtico, me hizo sentir que la calma que había encontrado la noche anterior iba a durar muy poco. Caminé hacia ellos con una sonrisa que me nacía desde el fondo del pecho, esa sonrisa que solo aparece cuando uno se da cuenta de que, a pesar de todo lo vivido, aún quedan pedazos de vida que siguen siendo hermosos, frágiles, luminosos. Me agaché junto al castillo y toqué la arena húmeda, sintiendo cómo se deshacía entre mis dedos como si me recordara que nada en esta vida es permanente, ni el dolor ni la felicidad, que todo es un movimiento continuo, una marea que sube y baja sin pedir permiso. Mientras los niños seguían moldeando torres y murallas, miré a Miguel a lo lejos, su figura recortada contra el mar, y sentí un orgullo profundo por la fortaleza que había encontrado aún con el corazón roto. Era un hombre que había aprendido a crecer a golpes, pero también a sanar con paciencia. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa escena casi perfecta, un pensamiento repentino atravesó mi mente como una sombra oscura. La sensación de que nuestra calma, esa paz que tanto trabajo nos había costado construir, podría no ser tan sólida como parecía. Algo dentro de mí se tensó, como si una parte de mi intuición quisiera advertirme de algo que aún no lograba ver con claridad. Respiré hondo, tratando de apartar ese pensamiento, pero mientras miraba las olas romper con fuerza contra la orilla, recordé las pisadas misteriosas frente a mi casa semanas atrás, la figura captada por la cámara en plena madrugada, aquella silueta inmóvil mirando hacia mis ventanas como si buscara algo, o peor, a alguien. Intenté convencerme de que quizá había sido un desconocido, un pescador, un turista, cualquier explicación lógica que me permitiera mantener la ilusión de seguridad. Pero la verdad, la auténtica verdad, seguía latiendo en mi pecho como una advertencia. Yo conocía demasiado bien la mirada obsesiva de Julieta y sabía que cuando ella se aferraba a algo, no soltaba con facilidad, no importaban las restricciones, el brazalete, los tratamientos ni las órdenes judiciales. Mientras Diego corría hacia mí con un balde lleno de conchitas para decorar el castillo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, uno de esos que llegan sin viento, sin frío, sin razón aparente,
y que solo tienen un origen, el presentimiento. Lo abracé fuerte y besé su cabeza, tratando de esconder mi inquietud detrás de mi sonrisa. Esa noche, después de despedir a Miguel y a los niños, y verlos subir al coche con los dibujos y caracoles que habían recogido, regresé sola a la casa de playa. Cerré la puerta con llave y apoyé la frente contra la madera, escuchando el sonido del motor perderse en la distancia. La casa quedó en silencio, ese silencio profundo de mar que parece tragarse los pequeños ruidos cotidianos. Caminé hacia el pórtico con la intención de sentarme un rato a ver las estrellas, pero antes de llegar sentí nuevamente esa sensación incómoda, como si unos ojos invisibles estuvieran puestos sobre mí desde algún rincón oscuro. Me detuve, escuché, contuve el aliento. Nada. Solo las olas. Solo la noche. Solo mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Me obligué a avanzar, tratando de no sucumbir al miedo, pero cuando abrí la puerta del pórtico, algo llamó mi atención de inmediato. Sobre la mesita de madera había un objeto que yo no había dejado allí. No era mío. No estaba antes. Me acerqué despacio, con el pulso acelerado, y cuando vi lo que era, sentí que las piernas me temblaban. Era una pulsera. Una pulsera sencilla, de hilo rojo y cuentas gastadas. La misma pulsera que Julieta llevaba siempre en la muñeca derecha. La misma que juraba que era de protección. La misma que no se quitaba ni para dormir. La levanté con 2 dedos, como si quemara, sintiendo como todo el aire se me escapaba del pecho. No había duda. Alguien había estado allí. No una sombra captada por una cámara. No una silueta borrosa. Alguien de carne y hueso había entrado a mi casa, había caminado entre mis cosas, había dejado esto como un aviso silencioso. Y mientras las olas seguían rompiendo allá afuera, entendí que la tranquilidad que había reconstruido no solo estaba en peligro, sino que tal vez nunca había sido real. Abrí el sobre con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera alterar de nuevo el frágil equilibrio que había logrado reconstruir. Dentro, había una carta manuscrita con la letra de Armando, la misma que había conocido y amado durante décadas, cada trazo lleno de fuerza, cariño y una serenidad que me había faltado desde su partida. Al leerla, sentí como mi corazón se aceleraba, como si él estuviera ahí, hablándome directamente desde el pasado, recordándome que aún tenía la fuerza para seguir adelante. Mi querida Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que estás enfrentando momentos difíciles, que la vida ha puesto pruebas que ni siquiera imaginé que podríamos superar. Quiero que recuerdes que dentro de ti hay una fortaleza que siempre subestimaste. No dejes que nadie te haga dudar de tu valor, ni siquiera las circunstancias más dolorosas. Mantente firme, protege a los que amas y nunca olvides que tu corazón sabe lo que es correcto. Mis manos temblaban mientras pasaba cada línea, sintiendo un nudo en la garganta que mezclaba tristeza y gratitud. Armando me hablaba como si supiera lo que estaba por venir, como si hubiera previsto cada obstáculo, cada traición, y aún así confiara en que yo podía superarlo. De repente, un golpe suave en la ventana me sacó de mis pensamientos. Mi corazón dio un brinco y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podría ser a estas horas? Me levanté despacio y caminé hacia la ventana, entreabriendo las cortinas. Afuera, la luz de la luna iluminaba la arena mojada y, aunque no había nadie, algo se movía en la distancia, cerca de la orilla. No era una silueta clara, solo sombras que parecían observarme, medir cada uno de mis movimientos. Mi respiración se aceleró y sentí como la vieja sensación de vulnerabilidad volvía a instalarse en mi pecho. Había aprendido a vivir con precaución, a reforzar puertas y ventanas, a instalar cámaras, pero la intuición me decía que esta vez no se trataba solo de precauciones físicas, sino de alguien capaz de atravesar límites, alguien que no respetaba ni la ley ni la razón. Cerré la ventana con un clic decidido y me senté de nuevo, pero esta vez con los ojos bien abiertos, escuchando el sonido de las olas, intentando tranquilizar mi mente. La carta de Armando seguía sobre mis piernas, un recordatorio de que, a pesar del miedo, no estaba sola. Me senté en el pórtico, mirando el mar, y comencé a hablar en voz baja, como si él pudiera escucharme de alguna manera. Le conté todo, los últimos meses, la amenaza de Julieta, los días felices con Miguel y los niños, el miedo que aún me acompañaba. Mientras hablaba, sentí como una mezcla de dolor,
Esperanza y determinación me invadía. Sabía que la vida podía traer nuevas pruebas, pero también entendí que la fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo, de seguir adelante aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, aún con la incertidumbre rozando cada instante. El viento soplaba más fuerte, levantando la espuma de las olas y haciéndome sentir diminuta ante la inmensidad del océano, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí derrotada. La carta, el castillo de arena de los niños, la sonrisa de Miguel y el recuerdo de Armando se entrelazaban en mi mente y me recordaban que podía reconstruir mi vida desde cero, que cada elección que hacía, cada paso que daba, era un ladrillo más en mi nuevo castillo, más fuerte y protegido que cualquier castillo de arena que los niños hubieran hecho. Cerré los ojos, respiré profundo y susurré al viento: estoy lista. Pase lo que pase, enfrentaré lo que venga, y lo haré con la fuerza que siempre me perteneció. Mientras las olas continuaban su eterno vaivén, entendí que mi vida había cambiado para siempre, pero no en el sentido que temía. Había perdido la inocencia de la seguridad absoluta, sí, pero había ganado algo más poderoso: mi libertad, mi autonomía y la certeza de que, aunque el futuro trajera sombras, yo estaba preparada para iluminar mi propio camino. Y en ese instante, la oscuridad de la noche se sintió menos amenazante, más como un telón que se levanta lentamente para mostrar la primera escena de un nuevo capítulo, uno en el que Elena, la mujer completa, resiliente y valiente, volvería a tomar el control de su historia, sin permitir que nadie la arrebate de nuevo.